¡Vamos, Luke! ¡Luke! 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 ¿Otra cerveza? Ante el cambio climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Estás viendo Extra TV. Que la radio ahora se ve y que ya no estamos limitados a solo escuchar. Anímate a esta nueva aventura de escuchar y ver la radio de una manera diferente. Así podrás estar más cerca de tu artista favorito. Radio América HD, la nueva forma de ver la radio. Bienvenidos de nuevo. El concursante va a la ronda final, donde se enfrenta a 3 selecciones difíciles. Tras la primera cortina, más alcohol del que tu cuerpo podría soportar. Tras la cortina número 2, drogas peligrosas que alteran la mente. Y detrás de la tercera, tenemos a tu familia, tus amigos y tu autoestima. Bien, Luke, ¿cuál eliges? ¡Vamos, Luke! ¡Luke! 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 ¿Otra cerveza? Juventud Dorada, sábados a las 11 de la mañana, con repetición los domingos a las 11 de la noche. Un programa dirigido a la familia, enfatizando en nuestros adultos mayores. Juventud Dorada, experiencia acumulada. La noche promete. Siéntese cómodo que la hora llegó de sonreír, a carcajear y disfrutar con sketches, artistas, música y mucho más. Y el voy ahí, Rosibel, Jaime el Gato y Goofy te presentarán. La noche promete. Mira este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo.
Costa Rica genera casi 4.000 toneladas diarias de desechos. En promedio, un tico genera alrededor de 1 kilo de residuos al día. El país trabaja en una estrategia nacional de reciclaje para lograr un incremento del 15% en la separación y recuperación de residuos. Usted puede ser parte de este cambio. Utilice bolsas de tela. Compre productos que tengan la mínima cantidad de envolturas. Recicle y separe los desechos que se generan en casa. Separe, recicle y limpie su huella. Un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía y Gobierno de la República. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Muy buenos días, queridos amigos del programa Tribuna Política. Esta mañana de hoy, jueves 16 de noviembre, con nuestro compañero de trabajo en este programa, Rotzai Rosales, y con un invitado muy especial, un candidato a la presidencia del Partido de los Trabajadores, John Vega. Quizás es la propuesta novedosa, me parece a mí, de la lista, porque este es el partido que abiertamente sí se proclama como un partido de izquierda, y en ese sentido me parece que va a ser interesante dialogar hoy esta mañana con John. Bienvenido, John. Bueno, muchísimas gracias, súper complacido de estar con ustedes, agradecer de antemano el espacio que para nosotros es valiosísimo, y tener la posibilidad de compartir no solo con ustedes, sino con quienes nos ven desde sus casas o desde el Facebook también, y ojalá que sea de mucho provecho para nosotros y para quienes nos ven. Tal vez brevemente, háblenos con brevedad, en términos que tenemos solo una hora de programa, sobre el Partido de los Trabajadores. ¿Cuándo se funda? ¿Cuál ha sido su propósito de lucha? ¿Si ha participado en procesos electorales anteriores? Bueno, el Partido de los Trabajadores es una organización relativamente nueva en la escena política del país. Tuvimos un antecedente que fue el movimiento al socialismo ya hace más de 11 años, en el 2005. Centralmente éramos en ese momento un pequeño grupo de estudiantes universitarios, ¿verdad? La mayoría de la Universidad de Costa Rica, ligados al movimiento estudiantil, a la FEOR, donde tuvimos la oportunidad de participar. Y en el año 2013 llegamos a la conclusión de que era necesaria una fuerza política que retomara las banderas de la izquierda socialista costarricense y que planteara la necesidad de una organización política de la clase trabajadora, es decir, una organización que recuperara esa necesidad de que los trabajadores se organicen como una herramienta política independiente de los grandes sectores empresariales que creemos en una u otra medida son los que están hoy directamente representados en la Asamblea Legislativa. Participamos en el anterior proceso electoral del 2014. Participamos en las elecciones municipales y estamos de nuevo presentándonos, ¿verdad? En mi caso, como candidato a la presidencia, el candidato más joven también en esta elección, entonces también es un reto muy importante para nosotros. Es un partido muy joven, ¿verdad? Nuestros candidatos en su mayoría son de 36 años o menos, ¿verdad? Y creo que representa también pues ese recambio generacional y esas nuevas generaciones que no solo en Costa Rica sino en el mundo están volviendo a ver hacia alternativas por la izquierda socialistas, ¿verdad? De recambio ante un sistema que ha demostrado la incapacidad para garantizar las cosas más básicas que requerimos, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Empleo, salud, educación, y es una fuerza política que centralmente hoy se ha venido desarrollando en un espacio
que creemos está abandonado en este país, que es el de la organización de la clase trabajadora del sector privado. El partido está haciendo profundos esfuerzos por lograr la organización sindical, principalmente en las zonas de las plantaciones piñeras, las plantaciones bananeras, donde se viven la mayor parte de los abusos laborales en este país, y creemos que es una necesidad, ¿verdad? Es decir, los altos índices de sobreexplotación, de violación sistemática a los derechos laborales, nos demuestran desde nuestra óptica que sin organización sindical va a ser imposible que esos trabajadores logren sus reivindicaciones, y eso es una prioridad absoluta del partido, inclusive por encima del propio proceso electoral, ¿verdad? La lucha política por ustedes es la lucha por el socialismo. La Unión Soviética, digamos, como proyecto socialista que desaparece, no mata la lucha por el socialismo. No muere con la Unión Soviética la lucha por el socialismo. Yo sé que ustedes no eran pro-soviéticos, ni mucho menos, pero digamos, en términos de perspectiva histórica, ese es el planteamiento. Bueno, nosotros creemos, a propósito del centenario de la Revolución Rusa, ¿verdad? Nosotros creemos que gran parte de las reivindicaciones que estuvieron planteadas en ese momento siguen siendo completamente válidas hoy día, ¿verdad? El tema de cómo se distribuye la riqueza, de cuál es el acceso de la clase trabajadora al poder, ¿verdad? En función de qué intereses está organizado este sistema, y creemos que lejos de demostrarse lo que nos decían por ya los años 90, ¿verdad? Es decir, que había desaparecido la lucha de clases, que había un triunfo del sistema capitalista, creemos que más bien se expresa todo lo contrario, ¿verdad? En 2008 lo que vimos fue una profunda crisis sistémica que todavía se sigue arrastrando, en el país lo vemos también cómo se sigue profundizando, y ante eso también lo que hay son dos grandes polarizaciones que creemos que en el país también se expresan, ¿verdad? Una polarización por las corrientes más de extrema derecha, ¿verdad? De Trump, creemos que es claramente una expresión de eso. En el país también creemos que tiene sus interlocutores directos, y polarizaciones también por la izquierda de grandes sectores que están buscando una salida no solo organizativa, sino también política, económica, ante la actual crisis que vive el sistema. Entonces nosotros creemos que hoy reivindicar el socialismo es reconocer que este sistema nos condena al hambre, nos condena a la miseria, que es necesario un cambio de raíz de esas estructuras económicas, y es necesario también reconocer la necesidad de que sea la clase trabajadora la que se ponga al frente de dirigir esta sociedad, porque está de sobra demostrado que quienes han estado al frente de ella han sido incapaces de resolver nuestros problemas más básicos. Para ir aterrizándonos en la situación actual, para usted, ¿qué es la política y qué es la política electoral, y por qué participan en elecciones? Bueno, nosotros creemos que la política, la organización política de la clase trabajadora es sumamente fundamental. Si los trabajadores no estamos organizados, estamos a merced de una serie de ataques que hay hoy en curso en el país, ¿verdad? Y se requiere, por tanto, de la organización, no solo para intervenir en los procesos electorales, que creemos que eso es secundario, sino en las luchas cotidianas. Y la lucha que dan los trabajadores en sus centros de trabajo es una lucha profundamente política, ¿verdad? Donde hay dos grandes intereses pues confrontados. Nos presentamos a elecciones y también creemos que es un proceso bastante antidemocrático, es decir, pese a que formalmente hay 13 organizaciones inscritas que cumplieron con la misma formalidad para estar y poder presentar sus listas, pues las posibilidades de acceso al debate político, de acceso a los debates televisivos, los debates radiofónicos, al financiamiento, es muy limitado, y eso hace que las elecciones sean lo que nosotros decimos una especie de juego con cartas marcadas, ¿verdad? Donde ya de antemano 4 o 5 opciones políticas son las que están pues determinadas, ¿verdad? Y las otras estamos intentando ver cómo logramos aparecer con nuestro programa, con nuestras propuestas y con nuestros candidatos. Creemos que es una oportunidad también muy privilegiada para eso, para que haya una voz de los trabajadores que hoy no vemos que esté directamente representada en la Asamblea Legislativa. Creemos que es una necesidad, y por eso estamos presentando también y llamando a la clase trabajadora a que se organice junto a nosotros, a que vote en febrero por las candidaturas del Partido de los Trabajadores, y más importante aún, para que luchemos independientemente del próximo resultado electoral por cambiar la triste realidad que vive hoy la clase trabajadora del país. Hay propuestas de candidaturas a nivel de diputados, ¿cierto? Para candidatos a la Asamblea Legislativa. ¿En qué provincias están inscritos? Bueno, el partido tiene representación en todas las provincias, ¿verdad? Es decir, en algunas tenemos más posibilidades que en otras de
de hacer campaña. Acá en San José, una compañera muy valiosa, Laura Moruda, también, que ha sido sindicalista en ANEP, donde ha intentado impulsar también un proceso de recambio en las direcciones sindicales de este país, que creemos que es sumamente necesario. Y en Alajuela, el compañero Joseph Chávez, que es un compañero que ha estado dedicado directamente a la organización de los trabajadores en las plantaciones piñeras y bananeras. En Limón, el compañero Pavel Bolívar, también profesor de secundaria, que ha estado desde hace rato también vinculado a varias luchas. Y en general, en todas las provincias, la gente va a tener la posibilidad de votar y apoyar nuestras candidaturas a diputaciones. Desearíamos y deseamos tener representación en el Parlamento. Creemos que es una necesidad. Creemos que un diputado del Partido de los Trabajadores sería un punto de apoyo muy importante para las luchas de la clase trabajadora en este país, pero también somos conscientes de las limitaciones que hay, ¿verdad? Por la falta de espacios democráticos, de debate, de discusión, y que eso también limita mucho las posibilidades de elección para fuerzas políticas emergentes como la nuestra. Usted recién respondió que sentían que este proceso, los procesos electorales, tienen finalmente un sesgo profundamente antidemocrático, digamos, que según la perspectiva de ustedes, no facilita una competencia más o menos equitativa. Pero bueno, también informes como el de la OEA han dicho, las misiones de observación de la OEA han dicho que todavía ciertamente hay mucho que avanzar en el país para que el sistema logre que se cumpla ese precepto democrático de equidad o de mayor equidad en la competencia. Usted mencionaba la falta de espacios y la falta de oportunidades para que ustedes puedan, por ejemplo, debatir y presentar sus propuestas de manera equitativa frente a los otros restantes 12 personas candidatas. Pero también hay problemas de financiamiento, ¿cierto? De acceso al financiamiento. Mi pregunta puntual es, en esas condiciones, ya sabiendo de que existen esos problemas de equidad en la competencia, ¿cómo han hecho? ¿Y qué piensan hacer para solventar esas carencias y poder participar y presentar sus propuestas a la ciudadanía? Bueno, primero denunciando esa realidad. Es interesante ahora que a uno le toca ser candidato, cuando sus compañeros de trabajo se acercan y le dicen, bueno, ¿y a vos cuánto te están dando? ¿Cuándo apareces en la tele, en los spots publicitarios, verdad? Entonces uno le explica a la gente lo que cuesta un anuncio televisivo en una franja horaria, ¿verdad?, en algunas de las televisoras del país, y se quedan realmente sorprendidos. Entonces creo que hay un profundo desconocimiento porque de las reglas bastante antidemocráticas que hay en el país. Creemos que el tribunal en mucho es responsable de eso, ¿verdad? Ayer escuchaba yo en un programa radial en que me entrevistaban a un funcionario del tribunal, no recuerdo el nombre, diciendo que sí, bueno, hemos intentado promover proyectos de ley para que los partidos tengan acceso igualitario a las franjas televisivas, las franjas radiofónicas, pero y no lo hemos logrado, ¿verdad? Pero y resulta que don Luis Antonio Sobrado tiene ya más de una década en el Tribunal Supremo de Elecciones, y este país, a diferencia de otros países, inclusive donde han habido avances mucho más democráticos de acceso a un bien que por sí es de dominio público, como el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Entonces, de los grandes, la gente cuando ocurren estos debates televisivos radiofónicos también le consulta a uno y dice, bueno, ¿por qué ustedes no están? Y la respuesta nuestra es porque no estamos, porque hay un gran interés, inclusive económico, de por medio también de esos debates, ¿verdad? Hay un círculo vicioso, es el que pauta en esos canales va a los debates, el que va a los debates y logra pautar es el que sale en las encuestas, y entonces las encuestas son las que se utilizan como justificación para invitar a los candidatos. Y si usáramos hoy como parámetro de las encuestas, en realidad prácticamente no habría que invitar o a ningún candidato, si acaso a uno o dos que son los que salen por arriba del 20%, ¿verdad? Porque más de la mitad de la papeleta está dentro del margen de error y está demostrado en la reciente publicación del Estado de la Nación, ¿verdad?, todos los problemas que hay de simpatía política, de descontento, de demanda de la población de acceder a las distintas propuestas, y creemos que esa denuncia es muy importante. Segundo, haciendo una campaña como la hacen las organizaciones de los trabajadores, yendo a las fábricas, a las plantaciones, con volantes, con nuestra campaña. ¿Qué es lo que podemos hacer, lo que podemos financiar, ¿verdad? Todo lo que hace nuestro partido lo hace de el aporte que hacemos como trabajadores. Nosotros redes también, tenemos nuestra página de Facebook, Partido de los Trabajadores Costa Rica, tenemos nuestra página de internet, un medio digital que estamos impulsando centralmente orientado a la denuncia de las violaciones laborales en el sector privado, que se llama Socialismo Hoy.
que es muy importante, eso permite avanzar y dar un poco a conocer, pero aún sigue siendo limitado, ¿verdad? En este país, y hay que reconocerlo, quien no tiene la posibilidad de estar en la tele y en las radioemisoras, centralmente 2, 3 televisoras, 2, 3 grupos radiofónicos, pues en realidad lamentablemente no existe, por lo menos en el debate de masas en el país. Y nosotros creemos profundamente que si en estos debates televisivos y en estos debates radiofónicos tuviéramos la posibilidad de presentarnos con nuestro programa, pues otra definitivamente sería la configuración de fuerzas políticas en el país, y creemos que en eso el tribunal también es bastante responsable por esa realidad, que se ha hecho muy poco o nada por cambiarla. El tribunal básicamente se lava las manos, dice son intereses privados, no podemos exigirles, y que ellos hagan y busquen el criterio objetivo que crean que es más pertinente. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. Yo viajo diariamente al centro educativo en una unidad autorizada y con los dispositivos de seguridad. En Costa Rica, 400,000 estudiantes utilizan diariamente servicios especiales para trasladarse a las escuelas y colegios del país. Por esto, los padres de familia deben velar porque las unidades tengan todos sus permisos en regla, estén rotuladas y cuenten con una persona asistente que utilice un chaleco reflector. A lo interno, los asientos deben tener cinturones de 2 puntos y cada pasajero debe contar con un espacio individual. Conozca los requisitos para que los menores de edad viajen de manera segura en la página www.ctp.go.cr. Por eso, déjese llevar de una manera segura. Un mensaje de Gobierno de la República, MOP y Consejo de Transporte Público. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante: votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Continuamos en Tribuna Política y pues en realidad agradeciendo a John que nos acompañe para conocer un poco más de esa propuesta, porque como bien saben, aquí les damos espacio a todos donde todos puedan proponer y decir realmente qué es lo que van a hacer y qué es lo que proponen para los costarricenses. En un momento como este, como me dicen, ¿por qué tan brava? Bueno, todos los días en realidad vivimos momentos bastante complejos, bastante difíciles y bueno, una de las cosas que estaba escuchando un poco del tema del partido, de su fundación, de sus cosas, pero don John, vamos a la materia real y aquello que nos interesa. Yo creo que nos afecta a todos los costarricenses, como el Partido de los Trabajadores. ¿Qué propone específicamente para esas situaciones difíciles que vivimos como país en tema de infraestructura, salud, corrupción y un montón de cosas más? ¿Qué proponen ustedes? Perdón, dada la indignación de Isabel, podemos empezar por infraestructura, pero si les parece, después también será interesante cómo concentrarnos en lo que dicen la mayoría de las encuestas de opinión, que son los principales problemas y a los cuales podrías referirte puntualmente, pero tal vez empezando por infraestructura. Ok, bueno, primero nosotros defendemos un principio que es el reconocimiento que el modelo de concesión de obra pública en este país es un fracaso, y creemos que ninguno de los defensores tienen absolutamente ningún parámetro de apoyo para defenderlo. Lo que ha significado eso para este país es tener obra mucho más cara, de muy mala calidad, ¿verdad? Y un atraso ya de décadas en construcción de infraestructura. De hecho, las grandes carreteras en este país fueron construidas, la inmensa mayoría, hace muchos años con otros modelos constructivos, y eso lo vemos en todo lado, ¿verdad? Yo que paso mucho acá por la circunvalación, es decir, este paso elevado de la antigua rotonda de la Guacamaya se inauguró, y si no me equivoco duró menos de un mes para que se tuviese que volver a cerrar, porque la empresa que lo construyó pues no previó que los materiales eran defectuosos y no iban a resistir. No, lo peor es que el que no previó eso es el gobierno, que no controla. Sí. Porque ellos tienen obligación de hacer obras de calidad. Es que hay intereses económicos también de por medio, ¿verdad? Ahora he escuchado para un proceso judicial una de estas grandes empresas, ¿verdad? Por un adelanto de cerca de 1.000 millones de colones que se dieron vacaciones, firmado de manera dudosa. Entonces creemos que efectivamente hay intereses muy enquistados, ¿verdad? En la infraestructura, en
en el Estado, y por eso junto con la derogatoria creemos que tiene que haber una mayor fiscalización directamente de las comunidades, de los trabajadores sobre esas obras. Por ejemplo, toda la obra de San José San Ramón, o vamos a ponerle otro caso, un caso que conozco muy bien, que es la de Limón, que se anuncia ya que el 20 de noviembre va a iniciar, se ha manejado con un total secretismo, sin participación de las comunidades que están siendo directamente afectadas, sin un conocimiento de cuánto va a costar esa carretera, cuántos peajes se van a construir, y ese es el modelo de concesión de obra pública que existe en el país. Nosotros estamos planteando que es necesario que se discuta la construcción de obra pública bajo responsabilidad del Estado, con fiscalización de las comunidades, de los trabajadores, y creemos que eso nos permitiría tener obra de mucho menor calidad a un muy bajo costo, ¿verdad? Porque es mentiras también que los modelos de concesión desde nuestra óptica le generan un ahorro al Estado. Es una obra bastante onerosa, bastante costosa y que desangra los presupuestos públicos, y si no vamos a ver otras realidades, otra que conozco muy bien porque paso todos los días por ahí y siento asaltado mi bolsillo cada vez que pago un peaje de la ruta 27, ¿verdad? Una ruta que en la mayoría de sus tramos ya existían, básicamente se le tiró un poco de concreto a gran parte de eso, y ya a esas alturas, quedándonos más de una década de contrato, ya la inversión de esa empresa fue hecha. Es decir, toda esa plata podría ser recuperada por el Estado para ser reinvertida en construcción de nueva obra, en mejoramiento, de ampliación de esa misma ruta, y eso no se hace. ¿Por qué? Porque hay intereses empresariales que están directamente vinculados a los negocios. Ahora, y con esto termino, a propósito del escándalo del cementazo, se habla mucho de los préstamos bancarios de don Juan Carlos Bolaños, pero nadie dice que las grandes fortunas que amasó don Juan Carlos Bolaños fue producto de este mismo modelo de concesión, donde se le entregaron grandes contratos de la Comisión Nacional de Emergencias, por ejemplo. Creo que hay uno por ahí rondando todavía vigente, más de 1.500 millones para Recope, para la construcción de obras en el Caribe costarricense, y eso no se habla, y no hablan ninguno de los partidos que hoy se rasgan las vestiduras en el marco del cementazo, donde es un pichuleo, una bicoca, como se dice popularmente, el préstamo del Banco de Costa Rica, si se compara con todo ese negociado que tiene no solo él, sino gran parte del sector empresarial de este país. Aquí le voy a hacer una pregunta, dado a su respuesta. ¿Es mala la figura de la concesión, o somos malos nosotros los costarricenses o autoridades competentes realmente negociando en una concesión? Porque aquí pareciera ser que el problema, más que la figura de la concesión, es lo malitos que negociamos. O sea, como que no hay especialistas para negociar realmente, supervisar realmente y ver qué se hace. ¿Por qué? Porque cambiamos modelos, de un modelo a fideicomiso, y aquí no se sabe qué es más dañino, si el remedio o la enfermedad. Quisiera escucharlo, por favor. Bueno, nosotros creemos que hay de todo, ¿verdad? Tenemos autoridades políticas profundamente incapaces también, es decir, eso a todas luces es evidente, pero cuando hay de por medio de lucro, está de por medio de la compra de conciencias, entonces también eso termina incidiendo. Por eso creemos que es un modelo bastante lesivo, es decir, cuando uno ve que prácticamente dos grandes empresas concentran la inmensa mayoría de contratos de construcción y mantenimiento de obra vial en este país, dice, bueno, son las únicas dos empresas que tienen la capacidad para hacerlo, o son las únicas dos empresas que financian mayoritariamente las campañas políticas, las que ponen sus recursos al servicio de la pauta publicitaria. Entonces, en lo que tiene que ver con servicios públicos esenciales y estratégicos para el país, como es la obra pública, nosotros creemos que ese mecanismo de vincular intereses privados con intereses colectivos de la sociedad, lo que termina haciendo es que se impongan los intereses privados más allá de las conciencias de la gente. En algún otro momento surgen denuncias, ¿verdad? Pero estamos hablando de que se mueven miles de millones. Cito esa denuncia, es decir, un funcionario autoriza con su firma que se giren más de 1.000 millones a una empresa en periodo de vacaciones, y que eso está siendo investigado, y así creemos que hay casos. Es decir, lo que hizo don Juan Carlos Bolaños, o lo que se le atribuye en este escándalo, nosotros no creemos que sea una excepción, creemos que es la regla conforme se reparten los contratos en este país, y con eso, si no se acaba con eso, no vamos no solo a tener mejor obra y no vamos a tener mejor infraestructura vial, sino que se van a seguir destinando miles de millones de colones para que vayan a parar a cuentas o a intereses privados, y no va a garantizar las necesidades de la inmensa mayoría de la población, que es la que sufre con las presas, la que no tiene un helicóptero para desplazarse, ¿verdad? Una avioneta para que lo lleve muy rápido, si no tiene que usar o su vehículo o el transporte público del país, que también es bastante deficiente. Por supuesto que sí, don Roxay. Escuchando sus respuestas, don John, específicamente sobre el tema de transportes y concesión, parece que inevitablemente volvemos a lo que hoy las encuestas dicen que es el principal problema del país, o disputándose con el de empleo, que también ahora vamos a hablar.
pero es el de la corrupción, digamos, o por lo menos la percepción de corrupción que tenemos las y los ciudadanos costarricenses. Parece que todo vuelve al tema de corrupción de algún modo, ¿verdad? O por lo menos del modo en cómo han sido gestionados los recursos y los asuntos públicos. Puntualmente, algunos candidatos, recuerdo al señor Edgardo Araya, hablan hoy de corrupción sistémica y estructural. Hay formadores de opinión como Abril Gordienko también escribiendo sobre ese tema, que se trata ya de una corrupción que está enquistada en distintos estamentos de los poderes y demás, pero pareciera que los costarricenses estamos también solicitando a gritos que cualquiera que sea la persona que nos gobierne para los próximos 4 años, quisiéramos saber qué puntualmente van a hacer en contra de ese sistema enquistado de corrupción en las instituciones democráticas de Costa Rica. ¿Qué haría el Partido de los Trabajadores frente a eso? Bueno, primero creemos que es necesario combatir esos mecanismos legales que es lo que permiten que se infiltren esos intereses privados en negocios estatales o negocios públicos, ¿verdad? Hacía referencia al tema de la obra pública. Creemos que es necesario también ir a discutir los mecanismos legales de encubrimiento. A mí me parece sumamente irónico escuchar a los diputados diciendo que la Comisión Legislativa no puede ir a fondo por el secreto bancario, pero son ellos mismos quienes tienen en sus manos promover las reformas para que en casos donde, como el que nos ocupa del cementazo, hayan levantamientos mucho más expeditos del secreto bancario, ¿verdad? Que es lo que se usa para encubrir y que ya en el pasado también salvó a expresidentes de ir a prisión por tecnicismos legales a la hora de levantar el secreto bancario. Creemos también que tienen que haber medidas de confiscación preventiva de los bienes y embargo de las cuentas. Hoy, si no me equivoco, veía el titular de Diario Extra, ¿verdad?, sobre cómo empiezan a desaparecer ya, a traspasarse muchas de las propiedades de los bienes de las empresas, de las sociedades de don Juan Carlos Bolaños, y esa es la realidad en este país, ¿verdad? Es decir, cuando a alguno le toca ir a pagar a prisión, porque creemos que no son todos los que van tampoco, ¿verdad? Es uno el que va, cuando ya el escándalo no se puede tapar, pues hay que apaciguar el asunto, pero y toda esa plata que se hizo ya además está justificada, que esas fincas, todas esas construcciones, esos autos de lujo deberían ya estar siendo confiscados y eso no ocurre en el país. Por último, creemos, y hasta que no se nos demuestre lo contrario, que hay una gran impunidad centralmente en lo que tiene que ver con los altos cargos. Ahora hay toda un boom, ¿no? Una locura, decía el Diario Extra, desatada por Navas, no el portero, como cuando fichó para el Madrid, sino la fiscal. Y ya eso ocurrió en el pasado, ¿verdad? Yo recuerdo a un exfiscal marchando junto con nosotros, saliendo a la UCR contra la corrupción, y hoy esos dos expresidentes están en la calle, bastante activos en la política, ¿verdad? Sus negocios siguieron funcionando exactamente igual y están fuera de prisión. Y creemos que eso es lo que va a terminar ocurriendo, ¿verdad? Es decir, puede que hayan condenas a los mandos menores. Es como mínimo sospechoso que un escándalo donde hay tantos actores de este gobierno involucrados no haya directamente ningún alto funcionario del gobierno, ¿verdad? Es decir, ni de los ministerios, es decir, ya todos esos elementos apuntan a algo que es un sentido común en la gente, es decir, que en este país los altos cargos, los altos jerarcas de los poderes supremos no van a la cárcel. Y la realidad, por lo menos reciente, así nos lo demuestra, ¿verdad? En los casos relacionados con Caja Fischer, bueno, sí fue un presidente ejecutivo, estuvo un tiempito en la cárcel, ¿verdad? Pero los expresidentes salieron finalmente ilesos y probablemente hasta reparación tenga que haber, ¿verdad? Hacia ellos. Entonces creemos que tienen que haber medidas efectivas que garanticen la punición, el encarcelamiento. Tiene que cambiarse el mecanismo también para elección de los magistrados. Nosotros creemos que deberían de ser mecanismos de elección popular también con revocatoria, es decir, con todos los cuestionamientos que hay hoy hacia un magistrado como Celso Gamboa, que tenga que haber toda una maraña legal y que la ciudadanía no pueda destituirlo, revocarlo su mandato y imponer otra orientación dentro del Poder Judicial, demuestra que toda esa maraña legal está construida y diseñada para proteger esos intereses que se han construido por décadas en el país. Don Vladimir. ¿Cuáles son para usted, John, y para el Partido de los Trabajadores, y además para el público hay que decirle qué color tiene la bandera y todo eso, los principales problemas que ustedes ven en este momento y en esta campaña electoral de lo que ustedes quieren atender? Bueno, primero
Creemos que es un error centrarse únicamente en el problema de la corrupción. Creemos que es un problema muy grave y que hay que enfrentar y que hay que denunciar, pero centralmente nos lo dicen las encuestas, nos lo dice recientemente el Estado de la Nación. El principal problema que tiene la gente en este país es que tenemos a más de 400,000 personas entre desempleados, desalentados, personas que no tienen las posibilidades de acceder al trabajo. Si le sumamos a eso la informalidad y las condiciones de subempleo, estamos llegando a cifras de cerca de 900,000 personas, y eso significa un drama inmenso para las familias trabajadoras de este país. Hace 10 años, por cierto, a propósito del TLC, nos ofrecieron los famosos 500,000 empleos, nos ofrecieron que con esas medidas casi que Costa Rica iba a entrar en las grandes ligas, ¿verdad?, del desarrollo económico y social, y hoy lo que vemos son niveles del doble del desempleo que teníamos hace 10 años cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio. Entonces creemos que hay que ir a buscar medidas efectivas que combatan el desempleo. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando en esta elección la necesidad de que se rediscuta la jornada de trabajo en el país. Creemos que es necesario plantear como una medida urgente el rebajo de la jornada de 48 a 40 horas. Eso nos permitiría ya de entrada contratar un nuevo trabajador por cada 5 que ya trabajan en el país. Eso obviamente, y salta la discusión que siempre nos dicen, bueno, pero ¿qué va a hacer el sector empresarial? Y ahí es donde viene la discusión de cuando nosotros partimos de una perspectiva socialista. Para nosotros ser socialistas es que la riqueza esté en función de quién la produce y de garantizar el interés colectivo, el desarrollo de la sociedad. Porque es mentira que en este país no se siguen amasando grandes fortunas y grandes riquezas, ¿verdad? Empresarios. Recordamos hace algún tiempo uno de estos grandes empresarios diciendo que tenía que cerrar, que iba a trasladar sus fábricas, pero tenía su hangar lleno de autos de lujo, ¿verdad? Y así se amasan grandes riquezas y grandes fortunas en el país. Creemos que tiene que haber una prohibición del despido y mecanismos excepcionales para que se despida a la gente. En este momento, con cualquier argumento, cualquier empresario tira a la gente a la calle. Lo vimos después de la tormenta, ¿verdad?, en plantaciones bananeras, por cientos trabajadores despedidos. Ayer mismo estábamos en un juicio laboral con un grupo de trabajadores que estamos acompañando en la zona norte, y lo que el empresario decía, bueno, si quieren hagan el juicio, si a mí me ordenan reinstalarlos, de por sí yo lo que estoy argumentando es que tengo la plantación cerrada, la plantación no está produciendo, entonces no me pueden obligar a contratarlos. Y así funciona el sector empresarial de este país. Creemos que hay que ir a discutir también la apertura de los libros contables de las empresas. Es paradójico, y uno lo ve en los programas de opinión, en las televisoras. Todo el sector empresarial, la UCAEP, los grandes sectores empresariales de este país se creen con el derecho de discutir nuestros salarios como empleados públicos, el salario de la clase trabajadora, pero nunca se ponen en la mesa de discusión las ganancias de los sectores empresariales. Están quebrados, están cerrando. Bueno, abramos los libros contables, abramos las cuentas de esas empresas para ver cómo se va a destruir esa ganancia. Nosotros creemos que otra es la realidad. Y tenemos ejemplos muy concretos de empresas que llevan dobles contabilidades, ¿verdad? Una para pedir préstamos bancarios y otra para después justificarse la quiebra y no pagar esos préstamos y despedir gente también. Y creemos que en esta elección ese es el problema central a ir a enfrentar. Lamentablemente tenemos una gran fila de partidos que son responsables por todas esas políticas generadoras de precariedad laboral en el país. Este mismo gobierno, de manera, creemos nosotros, hipócrita, dice, bueno, bajó el desempleo, pero el Estado de la Nación recientemente es una alerta importante, dice, ojo, sí, bajaron los niveles de desempleo, pero a partir de crear empleo precario e informal en el país, o a partir de que aumentaron la cifra de desalentados. Sí, la gente que en más de 3 meses se cansó, dejó de buscar trabajo y ya no es contado entre las cifras. Entonces son cifras bastante engañosas. Centralmente, hoy quienes nos escuchan saben que hay montones de gente en la calle deseando trabajar y no hay trabajo, y contradictoriamente con eso tenemos grandes fábricas donde la gente está trabajando 12, 14, hasta 16 horas sin pago de horas extras, porque los patronos combinan el despido con la sobreexplotación laboral, la recarga de jornadas de trabajo, y también de eso tenemos muchas experiencias, denuncias que hemos hecho ante el propio Ministerio de Trabajo, que lamentablemente se comporta como un agente de las grandes empresas y no como mínimamente uno esperaría, que es como un ente neutral entre las partes, ¿verdad? Queremos, más bien debería apoyar a la parte más débil, que es el trabajador, pero como mínimo tener un grado de neutralidad. Yo les contaba, ayer estamos hoy en un juicio laboral en la zona norte, donde el principal testigo de la empresa es la funcionaria del Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, que para desmontar los argumentos de los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente por sindicalizarse. Y así funciona lamentablemente este país para la clase trabajadora. Muy bien. Don Rothschild. Sí, tal vez antes de irnos al corte, ¿cuál es la reacción del Partido de los Trabajadores y también la contrapropuesta, si es que existe, frente a afirmaciones como 2
de las siguientes. Dicho por un candidato presidencial en reiteradas oportunidades, creo que el que hoy está encabezando encuestas, el Estado debe ser vehículo de la iniciativa privada, 1. Y 2, los mayores problemas de desempleo están provocados por justamente la falta de oportunidades que el empleo público o el Estado le da a los costarricenses. El principal generador, por lo tanto, de empleo y de riqueza en el país es la iniciativa privada. Esa es la segunda afirmación contundente. Y la tercera, John, a ver qué piensan ustedes al respecto, justamente es el empleo público y los estímulos, incentivos y, comillas, privilegios que tenemos los empleados públicos, y me incluyo, los que somos responsables de la situación fiscal del país en este momento. ¿Qué piensa el Partido de los Trabajadores frente a estas tres afirmaciones? Don John, vamos a hacer una pequeñísima pausa y venimos con la respuesta. Perfecto. Ya regresamos. Adrián Alvarado lo espera con lo mejor de las pasarelas, conciertos y entrevistas en su programa Fiesta TV, sábados, 10 de la noche. ¿Sabías que volvió la llamada millonaria con muchísima diversión, juegos, muchísimo dinero? Así que no se lo pueden perder de lunes a viernes a la 1 de la tarde, sábados y domingos a las 12 mediodía por acá, Extra TV 42. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Desde este 1 de noviembre, haga efectivo el pago de su marchamo de una manera rápida y segura. En las oficinas del Grupo Extra, ubicadas en Avenida 4, Calle 4, San José, de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 12 mediodía. En Grupo Extra, le facilitamos sus trámites. Más Deporte TV, todos los sábados a partir de la 1 de la tarde. Deportes, invitados especiales, análisis y mucho más. Acompaña a William Mora todos los sábados, 1 de la tarde, en Más Deporte TV. Continuamos en Tribuna Política y don John Vega, candidato a la presidencia del Partido de los Trabajadores, nos responde las preguntas y los puntos en específico que don Rotzai le pregunta. Bueno, primero es irónico porque yo supongo que cuando se habla de vehículo para la iniciativa privada es montarse en el Estado para amasar grandes fortunas con alquileres, con exenciones fiscales, con privilegios fiscales, ¿verdad? Que es lo que hemos visto, ¿verdad? A propósito del candidato al que hacía referencia Rotzai, y es gran parte de la hipocresía del sector empresarial de este país. Es decir, cuando hay ganancias, entonces que se queden en las cuentas, que vayan a parar a intereses privados, pero cuando tenemos pérdidas, que las asumamos la clase trabajadora en nuestro bolsillo, que las asuma el Estado, no solo acá, sino en el mundo. Es decir, en la inmensa crisis que vio el mundo entero en el 2008, ¿a quién fueron a tocarle las puertas? Los grandes bancos, las grandes multinacionales, las grandes empresas automovilísticas en los Estados Unidos. Fueron a tocarle la puerta al Estado y se trasladaron miles de millones de dólares para solventar y sostener negocios privados. Entonces nosotros creemos que eso es completamente falso. Bien, el sector empresarial en este país ha impulsado políticas, lo decía yo, generadoras de desempleo y de superexplotación laboral. Si uno suma el empleo que generan las 16 grandes familias de este país que están con nombre del empleo, que generan las 16 grandes familias que están con nombres y apellidos ligadas a los grandes grupos económicos, sé que no llegan ni a 3.000.
los empleos directamente que están contratados. El propio Estado de la Nación hacía una alerta sobre el tema de las empresas de zonas francas, ¿verdad? Los grandes beneficios fiscales que tienen en relación a las posibilidades de empleo y el tipo de empleo que se está generando en este país. Hay un modelo centrado fundamentalmente en el monocultivo de exportación de la piña, ¿verdad? Que es empleo informal, precario, en condiciones prácticamente de esclavitud, en condiciones de hambre para la clase trabajadora, y nosotros creemos que eso tiene que cambiar. Y por último, sobre el déficit fiscal, creemos que es completamente falso. Hoy, centralmente, lo que drena los recursos públicos son los altos niveles de endeudamiento y la deuda que se sigue pagando religiosamente en este país. Hoy 1/3 de lo que se gasta en Costa Rica va a pagar intereses de acreedores desconocidos por plazos indefinidos, ¿verdad? Mucha de ese dinero también fue a parar a financiar, creemos nosotros, negocios corruptos. Y de ahí, como Partido de los Trabajadores, nosotros estamos planteando algo muy concreto: es si el presidente sale en cadena nacional diciendo este país quedó devastado, quedó destruido por la tormenta Nate, no tenemos recursos para garantizar la reconstrucción de carreteras, de hospitales, entonces suspendamos de manera inmediata los pagos de esa deuda y realicemos una auditoría para determinar cuánto de esa deuda ha ido a parar a financiar negocios corruptos. Gran parte de esa deuda creemos que también ha sido pagada, y eso no se discute en este país. Si no se discute que prácticamente la mitad de lo que gasta el gobierno central se va a pagar intereses contraídos con préstamos, y creemos que esa es centralmente la causa que drena. Otra gran causa del déficit fiscal que existe en este país es la gran evasión de impuestos que hay, ¿verdad? Y lo habíamos dicho, creo que si acaso me parece, condena hay en el país por evasión fiscal, es decir, los empresarios en ese país se evaden al fisco, si los pescan, es decir, maquillando sus cuentas con cuentas fantasmas, contratando personal que no existe, como se le endosa a una exdefensora de los habitantes, hacen un arreglo, inmediatamente pagan parte de eso y listo, se salvaron de ir a prisión. Mientras que cualquier persona por hambre va y se roba unas latas de atún, como ocurrió, o unas picaritas, como ocurrió en Cartago, y termina con condenas de 3 años y 2 meses a prisión en este país. Entonces creemos que es falso. Segundo, cuando se dice que hay que atacar el empleo público y que hay que atacar o recortar el presupuesto, lo que habría que decir a la gente es que lo que están haciendo es deteriorando los servicios, y es lo que hemos venido viendo. Es decir, ahora uno escucha a los partidos políticos decirnos que hay que fortalecer la caja, pero vienen atacando los salarios de los profesionales en salud, vienen desfinanciando el presupuesto para salud, que hay que financiar la educación, pero desfinanciaron el FED, ¿verdad? Viene en un franco retroceso, que hay que financiar la educación, pero no están garantizando ni siquiera el 8% constitucional que está planteado para garantizarse, y creemos que es completamente falso poner como excusa que tiene que ver con los salarios que tenemos hoy los trabajadores en este país, y es más bien que además son salarios que vienen en franco retroceso. Decía el INE que la pérdida salarial promedio anda por cerca de entre 40 y 50 mil colones, solo en lo que va de septiembre del año pasado a septiembre de este año para los empleados públicos. Venimos ya en franco retroceso salarial. Lo mismo ocurre con el sector privado, ¿verdad? Es falso también la idea que nos han vendido de que atacando los salarios del sector público la clase trabajadora de este país va a vivir mejor. Más bien lo que deberíamos de aspirar, que es nuestra aspiración como partido, es que muchas conquistas que hoy existen en el sector público, que garantizan la estabilidad laboral, el reconocimiento salarial, se extiendan al sector privado, y eso solo va a ser posible con organización sindical, con lucha, porque hoy lo que hay es una violación sistemática a los derechos laborales en la empresa privada. Entonces hay una división que creemos es muy negativa, ¿verdad? O que se intenta polarizar entre empleados públicos y trabajadores del sector privado, y nosotros como partido más bien creemos que la lógica debería ser completamente la opuesta, es cómo nos unimos como clase trabajadora para lograr mejores reivindicaciones salariales y mejores condiciones de trabajo para el conjunto de la clase trabajadora de este país. Como parte de las luchas del Partido de los Trabajadores, ¿en qué escenarios participan? ¿En el movimiento estudiantil y en el movimiento de los trabajadores con sindicatos? ¿Tienen participación ahí con sindicatos, con organizaciones estudiantiles, con organizaciones populares, que la gente sepa, digamos, los espacios de presencia de ustedes? Bueno, nosotros, como les decía, estamos impulsando y apoyando un importante esfuerzo en solitario de organización sindical en la empresa privada. Hay un sindicato Citracep, centralmente con organización en las plantaciones piñeras bananeras. Citracep, ¿qué significa? Sindicato de Trabajadores del sector privado.
que esa es hoy la principal prioridad del partido. De hecho, estamos haciendo un llamado en esta campaña como prioridad absoluta que la clase trabajadora se organice frente a la dictadura empresarial que existe en este país. Aunque hay democracia formal, ¿no?, que se reconoce, aunque está establecido en la Constitución política que hay derecho a la organización sindical, en este país se viola sistemáticamente, a vista y paciencia de todo el mundo, el derecho más elemental que tienen los trabajadores a organizarse, y esa es una prioridad. Tenemos ya un trabajo de más de una década en el movimiento estudiantil, que a propósito en este momento son las elecciones de la Federación de Estudiantes, donde hay compañeros nuestros apoyando y participando de este proceso. Yo fui ¿Con qué grupo están participando en la Federación de Estudiantes? En este momento nosotros somos parte de Convergencia, ¿verdad?, donde hay militantes del Partido de los Trabajadores, activistas también independientes y una coalición electoral que agrupa a varias organizaciones de izquierda bajo el nombre de La Lucha al Frente. También hemos participado, venimos participando del sindicalismo estatal. Creemos que hay que reconocer que muchas de las críticas que se hacen sobre falta de democracia, sobre privilegios en las organizaciones sindicales estatales son ciertas, y esa realidad tiene que cambiar, y este partido ha tomado como una bandera la democratización y la lucha contra los privilegios, contra los abusos que tienen gran parte de los dirigentes sindicales en este país, ¿verdad? Entonces hemos impulsado procesos muy importantes de organización en sindicatos como ANEP, como APSE, del cual yo formo parte, porque creemos que es una necesidad también recuperar esos sindicatos para las luchas de los trabajadores, y estamos inmersos también en procesos de lucha por la tierra, ¿verdad?, en comunidades como Medio Queso, en los Chiles, donde ya hay un trabajo de varios años del partido apoyando a las comunidades y a los grupos campesinos que están exigiendo un principio básico y elemental que nosotros como partido defendemos, que es la tierra tiene que ser para quien la trabaja y para garantizar la soberanía alimentaria de este país, y no para el agronegocio, que es en lo que hoy está centrada, y luchas comunales también muy importantes, porque hoy la clase trabajadora tiene que organizarse para pelear por todo, hasta por lo más básico, ¿verdad? Es decir, por una carretera, contra el aumento en los pasajes de autobús, por la apertura de un EVAIS, ¿verdad? Y ahí es donde está el Partido de los Trabajadores. Por eso nosotros decimos que somos más, o no somos un partido electoralista, sino somos un partido que se construye centralmente en las luchas cotidianas de la clase trabajadora, que creemos que es desde ahí donde se van a hacer esas grandes transformaciones. Ojalá fuera tan sencillo que nuestros problemas como trabajadores se resolvieran en una urna votando cada 4 años, ¿verdad? Pero por ejemplo, para que un gobierno del Partido de los Trabajadores sea reconocido, tiene que ser en el marco de una lucha social muy importante, con organización, con movilización de la clase trabajadora en este país, que es como en el pasado hemos logrado arrancar conquistas, y es como creemos vamos a transformar también Costa Rica. La lucha electoral en este momento está pues bastante, digamos, como se dice popularmente, la suerte todavía no está acompañando de forma clara y contundente a los candidatos como tal. Porque aunque los números dicen vamos estos en primero, el otro en segundo, cualquier cosa puede pasar. De aquí a febrero cualquier cosa puede pasar. Entonces, la pregunta que hoy le hago es esta. Si el Partido de los Trabajadores y su persona llegaran en una situación a convencer al electorado nacional y les dieran un voto de confianza y llegaran al poder en febrero o abril del 2018, ¿tiene el Partido de los Trabajadores estructura y personas capacitadas para gobernar? Ya para decir, monto este en tal puesto, monto el otro en la otra, tengo con qué gobernar, tengo la gente para trabajar. Porque la enorme pregunta, y lo que hemos visto en los últimos años, es a veces ese desfase, esa situación que realmente preocupa, y creo que el país no está como para experimentos, como para ver en qué momento vamos a ocupar o con quién. Entonces, ¿tiene la organización del partido con qué gobernar? Creemos que sí, centralmente nos apoyaríamos en lo que nosotros llamamos los consejos populares, democráticos de la gente y de los trabajadores en sus fábricas, que son los que saben cómo se organiza esta sociedad. Es falso que la riqueza la producen los empresarios, por ejemplo, que es un principio que ahora en campaña sale mucho, es que ustedes están en contra de los empresarios, que son los que producen la riqueza. La riqueza la producen los trabajadores todos los días en sus centros de trabajo, y quién mejor sabe cómo funciona la economía en este país que quien las tiene en sus manos, la hace mover y la garantiza todos los días, y la podría planificar, administrar de manera mucho más eficiente que lo que hacen los grandes tecnócratas, los grandes burócratas, los grandes políticos en este país,
que nunca han ido a una fábrica a saber cómo se mueve una máquina o nunca han ido a cosechar la piña. Centralmente nos apoyaríamos en eso y es desde ahí donde vamos a lograr esas transformaciones. Hay gente también que se ha dedicado a estudiar los problemas que este país tiene. Ahora mencionaba el tema del desempleo, el tema del déficit fiscal, pero estamos seguros que la única posibilidad que tenemos de llegar al poder es junto con la clase trabajadora, ¿verdad? Apoyados en la movilización, en los procesos de lucha y ojalá también con el voto en febrero del 2014. Y como vamos a hacer posible esas grandes transformaciones es apoyándonos en esa misma gente para lograrlas. ¿Quién puede definir qué es lo que se debe producir en el campo y cómo debería repartirse la tierra? Y la gente que está ahí, que hoy se está siendo expulsada por el agronegocio en este país. ¿Quién puede garantizar de manera mucho mejor la producción económica? Y los obreros que hoy día están siendo tirados a la calle, están sobreexplotados y que podrían garantizar una producción de manera mucho más eficiente. ¿Quién podría garantizar, por ejemplo, cómo se invierten de mejor manera los recursos? Y las comunidades que están y que saben cuáles son sus problemas y que tienen que ir a someterse a procesos clientelares donde media el interés del lucro privado con las concesiones y demás para lograr tener acceso a lo más básico. Entonces, por eso es sumamente paradójico, ¿no? Y ese sistema nos condena, decía yo, a renunciar a lo más básico, a lo más elemental, y nosotros como partido ni estamos dispuestos a renunciar a eso y creemos que hay que luchar por más. Si ya es lo básico y lo más elemental sería que como trabajadores podamos organizarnos, tener ajustes salariales de verdad, que compensen el costo de día, tener carreteras, transporte público estatizado y de calidad, que eso es lo básico, pero creemos que la clase trabajadora tiene que aspirar a muchísimo más y avanzar a cambiar este modelo capitalista que lamentablemente nos condena al hambre, al desempleo, a la destrucción del ambiente, y eso es una necesidad impostergable porque cada vez más, decía yo, la cosa queda entre dos polos, ¿verdad? Es decir, donde profundizamos ese modelo de saqueo que nos lleva a la barbarie prácticamente, es decir, a la destrucción del ambiente, la destrucción de los puestos de trabajo, o avanzamos hacia medidas que transformen radicalmente ese sistema, que desde nuestra óptica tienen que ver con medidas socialistas que enfrenten los grandes intereses empresariales, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero. Don John, un mensaje para los costarricenses, tenemos un minuto, entonces un mensaje para los costarricenses a nivel de partido, por favor. Brevemente añémosla. Ok. ¿Qué piensa usted, como educador que es, de esa medida bárbara que está impulsando el gobierno de establecerle el 4% de impuestos a los libros? ¿Y por qué para usted y para su partido hay que sacar al PAC del gobierno? Bueno, obviamente estamos en contra de esta medida del 4%, ¿verdad? Eso encarece el conocimiento y se suma lamentablemente a otras medidas como las restricciones al acceso a la propiedad intelectual, que está poniendo en serios problemas ya a las universidades públicas para acceder al conocimiento. No por casualidad como partido estuvimos combatiendo y defendemos todavía que Costa Rica tiene que salir de los tratados de libre comercio, y si a eso le sumamos todavía un encarecimiento mayor de los libros en este país, cargándolos de impuestos, pues obviamente que el acceso al conocimiento, a la cultura, al cual debería tener derecho toda la clase trabajadora de este país, pues se niega. Nosotros creemos que hay que hacer un balance de este gobierno, y si este gobierno prometió un cambio que nunca llegó, lo que vemos es la continuidad de los mismos planes heredados de los anteriores gobiernos del PLN, modelos de concesión de obra pública basados en el saqueo, en el robo, en esquemas profundamente corruptos, ajustes salariales miserables, un ataque sistemático a las condiciones de trabajo y las condiciones laborales en este país. Y nosotros no lo decimos ahora, lo decíamos desde la segunda ronda. Recuerdo que sufrimos duros ataques, inclusive de sectores que se dicen de izquierda en este país, que llamaban a votar por el PAC, y nosotros decíamos que la clase trabajadora en lo único que puede confiar es en sus fuerzas, en su propio partido, en su organización, y no en organizaciones políticas que no van a romper con esos grandes intereses empresariales. Concretamente, y para terminar, bueno, John Vega, ¿verdad? Lo decía al principio, yo soy candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, soy el candidato más joven, soy un trabajador asalariado también, a diferencia de la política y de los otros candidatos, ¿verdad?, que hacen de la política su modo de vida. Yo me gano la vida como se la gana cualquier otro militante de nuestro partido, que es con su trabajo asalariado. Creemos que es junto a la clase trabajadora como vamos a lograr esos cambios, y estamos haciendo un llamado a que voten por nosotros en febrero
pero pasado febrero, indistintamente los resultados electorales, vengan junto al Partido de los Trabajadores a organizar sindicatos en la empresa privada y a llevar adelante las grandes luchas que este país necesita. Ojalá logremos contar con un importante respaldo electoral. Somos conscientes de las grandes limitaciones antidemocráticas que hay y les pedimos que apoyen un principio muy básico, que es: si los trabajadores votáramos por nuestro propio partido y dejáramos de estar eligiendo a los representantes de los grandes intereses empresariales, otra sería la realidad de este país. ¿Cuál es el color de la bandera del partido? Bueno, el Partido de los Trabajadores, estamos ubicados en la papeleta presidencial, en la segunda columna en el centro. Nuestra bandera es una bandera roja con color amarillo. En la papeleta presidencial van a ver mi foto con una camisita roja. En las papeletas a diputados solamente la bandera. Con el nombre Partido de los Trabajadores, la sigla PT, ¿verdad? Y ojalá que la clase trabajadora deje de elegir a sus propios verdugos y apoyemos una opción de lucha y de la clase trabajadora costarricense para llevar adelante las grandes transformaciones que este país necesita. Muchísimas gracias, don John, de verdad. Don Vladimir, mil gracias a ustedes. Trataremos de traerlo otra vez. Por supuesto que sí, a ustedes en sus hogares, mil gracias. No quisiera despedir sin antes decir que de verdad de corazón nos unimos al dolor que embarga a la familia de quien fuera diputado por el Partido de Liberación Nacional, el señor Juan Marín, un hombre realmente, guanacasteco de cepa, como él decía, y que recordaremos siempre por esa enorme sonrisa que lo caracterizó. Así es que un abrazo, nuestra solidaridad y nuestro respeto a la familia de don Juan Marín. Que pasen ustedes un lindo día.